Muy buenos días, mi nombre es Bessie Amin Girón Vega, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Voy a explicar acerca del cultivo de café, lo que son los tipos de poda, nutrición y fertilización del suelo, muestreo foliar y de suelo, enfermedades y plagas más importantes asignadas en la asignatura de cultivos industriales. Tipos de poda. Poda de formación tiene como objetivo mantener la producción accesible a los recolectores y facilitar la aplicación de controles fitosanitarios. Entre las técnicas de poda de formación se mencionan las siguientes: despuntes o capas de las plántulas durante los primeros días de establecido el cafetal o en el vivero. Deschupamiento, eliminación periódica de chupones indeseables. La inducción multicaulinar del cafeto. Poda fitosanitario consiste en la eliminación manual de partes de plantas severamente afectadas por plagas o enfermedades como mal de hilachas, muerte descendentes. El corte de ramas infectadas se complementa con la labor de incineración del material podado. De esta manera se reduce considerablemente la población del insecto, evitando nuevas infecciones. Poda de producción. Esta práctica consiste en la renovación de las partes improductivas del cafeto con el propósito de concentrar toda la energía en las zonas de producción. Cuando ya hemos realizado lo que son los diferentes tipos de poda, es importante manejar lo que es la sombra del cafetal. Tenemos lo que es sombra temporal, es la que se usa para proteger el cafeto mientras la sombra permanente se desarrolla. Las plantas más recomendadas para la sombra temporal son plátano, guineo, mínimo, morocas. También se pueden usar higuerillas. Para mejorar la sombra temporal, se realiza el control manual de las malas hierbas en las calles y en los surcos de las plantas de sombra de café. Deshijar la huerta por lo menos 3 veces al año, eliminando los brotes desde la raíz y evitar que retoñen para que la huerta no se vuelva invasora y compita con el cultivo del café. Y la sombra permanente, este tipo de sombra comprende aquellas plantas que conviven con los cafetos, proporcionándoles sombra regulable para favorecer la formación de nutrientes, un buen crecimiento y cosecha constante. También protege el suelo de la lluvia. Son fijadoras de nitrógeno, en su mayoría proporcionan materia orgánica al suelo y leñas a los hogares. Entre las plantas más utilizadas están el guama blanca, la negra o pepeto negro, el pepeto de río, la cuadrada, guajiniquil, pito, cacao o madriado, paterna, grabilia. ¿Cómo manejar la sombra permanente? Haga la poda de formación en los primeros años cuando los árboles de sombra aún están jóvenes, iniciando al menos el segundo año. Realice la poda orientándose a descubrir el centro de la copa y eliminación de ramas bajeras para proyectar suficiente luz y dar buena distribución de la misma en el cafeto. En la nutrición mineral del cafeto, para el manejo adecuado de la nutrición del cafeto es necesario un amplio conocimiento de la planta en lo que respecta a las características particulares de su crecimiento, desarrollo y productividad. Como todo organismo vivo, el cafeto tiene un ciclo de vida característico. También tenemos que tener en cuenta los requerimientos según los sistemas de cultivo, las cantidades a aplicar, métodos de aplicación, épocas de aplicación, fuente de los nutrimentos a utilizar. Características de la planta. La cantidad de nutrientes que requiere el cultivo varía con la edad y su estado de desarrollo. Desde el punto de vista de manejo de la nutrición, en el caso del cafeto se pueden considerar las siguientes etapas de desarrollo. Como podemos observar aquí en la primera etapa, que es la germinación. En esta etapa no se requiere la adición de nutrientes, ya que la semilla contiene todas las sustancias necesarias para su desarrollo y solamente necesita condiciones adecuadas de humedad, oscuridad y temperatura. Crecimiento vegetativo.
comprende desde la siembra definitiva en el campo hasta el momento en que por lo menos el 50% de las plantas hayan florecido aproximadamente 11 meses. Durante ese periodo la planta está formada principalmente por raíces, ramas y hojas. En esta etapa hay una demanda alta de nitrógeno y fósforo principalmente. Renovación: después de que la planta ha producido 4 o 5 cosechas, se renueva mediante la poda y la planta comienza un nuevo ciclo de crecimiento vegetativo y de producción, y la nutrición se maneja en la misma forma que para el ciclo de siembra. La producción: a partir de los 11 meses la planta entra en la fase reproductiva y la primera cosecha, que generalmente es poco, se recoge hacia los 18 y 20 meses. Simultáneamente con el desarrollo de la cosecha, la planta también debe producir nuevo crecimiento de ramas y hojas para las cosechas futuras, razón por la cual los requerimientos nutritivos son mayores durante esta fase. La fertilización de los cafetos: es importante realizar lo que es primero el análisis foliar y de suelo porque eso nos ayuda a saber el porcentaje de fertilización que requiere. El propósito de adicionar fertilizante al cultivo de café es suplir en cantidades adecuadas, oportunas y balanceadas los elementos minerales esenciales para optimizar los ciclos vegetativos y reproductivos. Por lo general, los suelos no suplen en cantidades suficientes los elementos que requieren los cafetos durante todo el periodo productivo. Para lograr un mejor aprovechamiento del fertilizante es necesario considerar lo siguiente. La mayor población de raíces absorben se encuentra en los primeros 20-30 centímetros de profundidad del suelo. De acuerdo a lo anterior, el fertilizante debe aplicarse a la mitad de distancia entre el tallo y la punta de las bandolas, esparciéndola al voleo. El fertilizante debe quedar en contacto con el suelo húmedo, limpiando antes el monte y la hojarasca. En terrenos inclinados, colocarlo en la parte superior de la planta en forma de media luna al voleo para evitar que se lave la lluvia. Los tipos de muestreo. El muestreo de suelo es una práctica muy valiosa para conocer la suficiencia e insuficiencia de un suelo en cuanto al contenido de nutrientes y disponibilidad de los mismos para la planta, para poder así crear planes de fertilización más económicos e eficientes, como les mencionaba anteriormente, para mejorar la producción y productividad de los cafetales. El muestreo foliar indica al caficultor cómo las plantas están asimilando los elementos presentes en el suelo, ya que a través del análisis foliar se refleja el estado nutricional actual de la planta. Con las plagas tenemos lo que es el grillo indiano. Su nombre científico es Pareocactus spp. Son insectos de color café o negro, la barriga es de color amarillento, todo su cuerpo mide más de media pulgada de largo, el macho es más pequeño. Podemos encontrar en medio de las hojarascas y comen hojas durante la noche. Los daños que ocasionan: es de hábito nocturno para comer las hojas del efecto y otras plantas. Las hembras hacen 2 zanjitos cruzados para poner sus huevecillos en la planta de café. Por las heridas que hace la hembra entran los hongos que enferman la planta hasta matarla. Barrenador del tallo del café. Son insectos de color café claro con manchas blancas en las alas. Su tamaño es de 1 pulgada más o menos. Las antenas son más largas que su cuerpo. Los daños que pueden ocasionar el barrenador del tallo de café: el gusano es el que perfora los tallos de la planta y llegan hasta la raíz por el centro del tronco. Ataca en el invierno principalmente haciendo túneles. Las plantas atacadas se quedan desnutridas, luego se marchitan y después se mueren. El gusano mirador de las hojas del café. El gusanillo es de color
blanquecino del tamaño de una semilla de zanahoria y su cuerpo es anillado. Huevecillos, la mariposita coloca los huevecillos en la parte de la encima de las hojas, siempre pone más de uno. Los daños que ocasionan las hojas: el gusano vive dentro de las hojas porque se alimenta de la parte carnosa de ellas. El daño que hace el gusanillo se nota cuando se ven como quemaduras cafezosas que después se descascaran poco a poco hasta que la hoja se cae de la planta. La cochinilla, áfidos y escamas. Es un insecto pequeñito de color amarillento o rojizo. Su tamaño es como semilla de ajonjolí, barrigoncito, y su cuerpo está cubierto como de harina blanca y un líquido pegajoso que lo rodea. Los daños que ocasiona: las cochinillas y el pulgón o áfidos chupan el alimento de las hojas, ramas y frutos de la planta del café. La escama o quereza provocan un enrollamiento en las hojas, los ponen pálidas y luego estas se caen. Mal del tayuelo. Esta enfermedad solo se produce a nivel de la semilla, semilleros y viveros. En el tallito de la planta produce una lesión de color café rojiza, provoca marchitez en las hojas, ataca desde semillas recién nacidas hasta plántulas. El control cultural: deje la arena que va a utilizar en el semillero a la luz solar directamente y remueva semanalmente. Tape la arena que va a utilizar en el semillero con un plástico negro. Esto ayudará a destruir las estructuras de reproducción del hongo que produce la enfermedad. El control químico: utilizando algunos productos químicos como ser Daxomed, Carboxy y el Cactán, con dosis de 32 a 20 y 10 gramos por metro cuadrado de semillero. La antrognosis: enfermedad producida por un hongo que se alimenta de tejidos muertos de la hoja. Daño: las hojas presentan manchas de color café o gris con bordes irregulares. Presencia puntitos negros distribuidos en toda la lesión que corresponden a estructuras del hongo. La enfermedad se presenta también en los frutos verdes y ramas, adquiriendo un color negruzco. El tamaño principal es la severa caída de hojas, secamiento de las ramas de la punta hacia la base y caída del fruto. Controles químicos: con algunas fungicidas como el Benomil y Mancozeb a razón de 1, 2 y 3 gramos respectivamente. El control cultural: buenas prácticas de fertilización. La mancha de hierro, enfermedad producida también por un hongo, la cual se relaciona mancha veces con deficiencias nutricionales. El daño presente: manchas de 1 centímetro de grandes, de color pardo claro o café oscuro, con centro blanco ceniciento. A nivel de vivero, planta joven y planta adulta, también afecta hoja y fruto. Las lesiones muy avanzadas provocan la caída de la hoja, quedando la planta un poco quedando pocas hojas. Control cultural: efectúe la regulación de sombra para permitir entrada de los rayos del sol y realice una fertilización adecuada. La roya del café es una enfermedad producida por un hongo que únicamente puede vivir en hoja de café. El daño: la enfermedad se manifiesta únicamente en las hojas donde al inicio aparecen pequeñas manchas circulares amarillas de aproximadamente 2 milímetros de diámetro en la cara inferior de la hoja. Luego aumentan gradualmente su tamaño hasta 1 centímetro. Las manchas son lisas y transparentes en la cara superior de la hoja. Y esto es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.